A ver, hay historias de líderes que, aunque su tiempo fue corto, su impacto fue, gigantesco. De esos que de verdad cambian el rumbo de un país. Bueno, la historia de hoy es precisamente una de esas. 7. ¿Qué significa este número? 7 años. Ese fue el tiempo que Ecuador vivió bajo una dictadura militar. Imagínense, 7 años de un silencio casi forzado, justo antes de que todo, pero todo, estuviera a punto de cambiar. Y esa es la pregunta clave que vamos a explorar. ¿Cómo es que un país entero recupera su voz? Vamos a meternos de lleno en la historia del regreso de Ecuador a la democracia y, claro, del líder que fue la pieza fundamental en todo este proceso. Ok, para entender por qué Jaime Roldós fue tan importante, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos a finales de los años 70, a un Ecuador que estaba, literalmente, al borde de un cambio gigantesco. Estamos en 1979. Después de un largo periodo de gobierno militar, la gente ya no aguantaba más. La presión social, las ganas de libertad, todo eso explotó en un momento histórico. Ecuador volvía a las urnas. Se podía sentir en el aire, ¿saben? Esa esperanza de que, por fin, se podía empezar de nuevo. Y justo en ese momento, en medio de toda esa efervescencia política, aparece una figura que se volvería fundamental. Un hombre que representaba los sueños y las esperanzas de una generación entera. Su nombre, Jaime Roldós Aguilera. Pero ojo, Roldós, no salió de la nada. Su camino fue más bien una construcción, paso a pasito. Nació en Guayaquil, se formó como un abogado brillante, y eso, claro, moldeó mucho su forma de pensar. Y luego, en la política, con el partido Concentración de Fuerzas Populares, ahí fue donde realmente despegó. El tipo destacaba por su inteligencia, y sobre todo por una oratoria que movía a la gente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué conectó tanto con la gente? Pues miren, no era el político típico, para nada. En una América Latina que estaba muy acostumbrada a la mano dura, él era diferente. ¿Proyectaba inteligencia? Sí. ¿Responsabilidad también? Pero sobre todo una honestidad que parecía a prueba de todo. Su bandera principal era la justicia social. Ese era el corazón de su mensaje. Y aquí viene un dato increíble. Con apenas 38 años, 38, Jaime Roldós se convierte en el presidente más joven de la historia democrática de Ecuador. Pensemos un segundo en lo que eso significaba. Era un cambio total de generación, una ruptura con los viejos políticos de siempre. Era como una inyección de aire fresco y energía para todo el país. Muy bien, ya vimos quién era, pero ¿qué hizo? ¿Cómo llevó esas ideas a la práctica? Bueno, su presidencia, aunque fue corta, se basó en algo que era un verdadero desafío para todo el continente en esa época, la defensa de la dignidad humana. Su plan de gobierno era súper claro y, la verdad, muy valiente, porque no se trataba solo de mejorar las cosas dentro de Ecuador, como los salarios o la educación. No, él tenía una visión que iba más allá. Hay que recordar que en ese momento América Latina estaba plagada de dictaduras. Chile, Argentina, Uruguay, y en medio de todo eso, su postura de defender la democracia era, básicamente, un desafío directo a los poderes fácticos. Y quizás su idea más fuerte a nivel internacional fue la famosa Carta de Conducta. El concepto es bastante simple, pero en ese entonces era revolucionario. Lo que decía era que ningún país podía usar su soberanía como excusa para torturar, desaparecer o asesinar a su propia gente. Punto. Era, en pocas palabras, una declaración de guerra contra la impunidad. Y esta frase lo resume todo. Es su filosofía en una sola línea. Una idea tan básica, pero tan poderosa, que se convirtió en su bandera. Era una declaración de principios directa, sin rodeos, valiente. Y claro, conectaba con millones de personas en todo el continente que vivían con miedo. Pero, como pasa en muchas de estas grandes historias, esta historia de esperanza y de cambio estaba por dar un giro abrupto y terriblemente trágico. Esa presidencia que empezó con tanta promesa iba a tener un final que absolutamente nadie se esperaba. 24 de mayo de 1981. Hay que recordar bien esta fecha. Es una de esas que se quedan grabadas en la memoria de todo un país. Ese día, Ecuador simplemente se detuvo. Jaime Roldós, junto a su esposa Marta Bucaram Ortiz y toda la comitiva presidencial, murieron. Un accidente aéreo. La noticia cayó como una bomba. Fue una conmoción nacional tremenda. La gente no lo podía creer. Ese líder joven, el que estaba guiando al país de vuelta a la democracia, se había ido, así, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no? Su presidencia duró menos de 2 años.
¿Cómo es posible que su impacto sea tan grande, que todavía hoy se hable de él? Bueno, vamos a ver qué fue exactamente lo que dejó. ¿Cuál es su legado? Y esto lo deja clarísimo. Para de verdad entender su legado hay que ver el contexto completo. La región estaba dominada por gobiernos militares que callaban a la gente, y en medio de todo eso, Roldós se levantó como una voz potente y desafiante que defendía la libertad. Les aseguro que esa no era una postura fácil de tomar, pero él se mantuvo firme, fue coherente hasta el final. Y al final del día, su importancia histórica está ahí. No fue solo que supervisó el regreso a la democracia, fue que le dio un rostro a esa nueva democracia. Un rostro joven, honesto, valiente. Se convirtió en la prueba viviente de que se podía gobernar diferente, con decencia, con principios, incluso en las épocas más obscuras. Y para cerrar, queda una reflexión en el aire, ¿no? ¿Qué define realmente el legado de un líder? ¿Es el tiempo que pasa en el poder o es más bien la fuerza de las ideas que defiende? El caso de Jaime Roldós Aguilera parece una respuesta clara. Su cortísimo tiempo como presidente nos demuestra que un compromiso real e inquebrantable con la democracia y la justicia puede dejar una marca imposible de borrar en la historia.